noticias. La voz de Fernando Ortiz Proal. Mi querido Fernando Ortiz Proal, qué gusto recibirte como todos los jueves aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Estimado Daniel, un placer que me tocara en esta ocasión platicar contigo. Le mandamos un saludo al buen Ángel. Sí, afónico, lo que decía hace un rato. Sí, después del partidazo de ayer. Le tocó gritar 3 goles, cuando menos, ¿no? Ya después... Estuvo muy bueno. Ojalá sí, si fueran los partidos de ojalá, la Liga porque MX, luego nos regalan ¿no? unos 0-0 Sí, de esos infumables, caramba. Pero bueno, abrazo al querido Ángel Saludos, Solís. Ángel, pero qué gusto estar contigo, Daniel. Y en esta ocasión platicar un tema que es viejo, pero se vuelve nuevo y tiene que ver con la reelección de los legisladores. Hace apenas unos días presentan en el Congreso de la Unión una iniciativa ahora para que no se puedan reelegir los legisladores en México, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, en el año de 2014 se hace una reforma al artículo 59 constitucional. ¿Qué decía el artículo 59 antes de esa reforma? Bueno, pues que los senadores y los diputados no podían competir por el mismo cargo de manera consecutiva, tenían que dejar pasar un periodo. Es la época en la que se le llamó el chapulineo, ¿no? Entonces me iba de la Cámara de Diputados a la de Senadores y luego regresaba a la de Diputados, o luego me iba a otro cargo administrativo, una alcaldía o la gobernatura, y regresaba otra vez a las cámaras. Y a partir del 2014 se reforma la Constitución para permitir la reelección consecutiva de legisladores, la de los senadores hasta por 2 periodos, o sea, 12 años. Hay que recordar que los senadores duran 6 años en su encargo, ¿no? Y los diputados, para equiparar la misma duración, hasta 4 veces. Los diputados duran 3 años en su encargo, también son 12 años, ¿no? ¿Qué te pide la Constitución? Bueno, que si fuiste postulado por un partido político, te postule para la reelección ese mismo partido. Si fuiste postulado por una alianza o coalición, te postule para la reelección alguno de los partidos que hayan formado parte de esa alianza o coalición que te llevó al cargo parlamentario. Y bueno, se generó una gran controversia en torno a este tema. Cuando se hizo la reforma, los legisladores pues fueron jueces y parte, estimado Daniel, porque pues, se veían directamente beneficiados con esta posibilidad, aunque se dejara pasar un periodo para que no aplicara. Bueno, pues después sabían que iban a tener esta posibilidad de, entre comillas, perpetuarse en el cargo, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Que hay legisladores que llevan 30 a 40 años. Sí, muchísimo tiempo, allá se van a esos periodos mucho más, como ocurre en algunos parlamentos europeos también. Exacto, y de hecho el argumento central de la reforma es que si los legisladores van permaneciendo, van adquiriendo una experiencia y una curva de aprendizaje que va a terminar fortaleciendo el trabajo parlamentario. Que en eso hay algo de razón, también tenemos que decirlo, ¿no? Pues, a ver, en términos reales parecería que sí, ¿no? Bueno, pues si llevan más tiempo, claro, van haciendo un equipo más sólido, ya le saben, etcétera, ¿no? En la realidad no ha pasado así. Si nosotros nos ponemos a revisar los índices del trabajo parlamentario, la productividad parlamentaria, la productividad sigue exactamente igual. O sea, muchas iniciativas en la congeladora. En la congeladora no pasan. Bueno, hay legisladores que tienen toda la razón, o sea, pasan desapercibidos, o sea, que no han presentado una iniciativa a título personal. De pronto lo suben ahí a la tribuna para presentar iniciativas de grupos parlamentarios, pero que de ellos, caramba, uno los ve y dice, a ver, este cuate está becado por mí desde hace mucho tiempo, claro, ¿no? Ya denle chance a alguien más. Exactamente. Sí. No ha mejorado la tarea parlamentaria. Y lo que sí ha pasado es que se han cerrado canales de comunicación entre las nuevas generaciones y el Congreso mexicano. Eso sí. Con este asunto de la reelección legislativa, entre otras cosas, lo que está pasando es que nuestro Congreso se sigue haciendo viejo. Cuando hoy tenemos un México joven, casi la mitad de los electores que pueden acudir a las urnas ahora el 2 de junio, estimado Daniel, tienen de 40 a 18 años. O sea, tenemos un electorado joven, tenemos un sistema político en el que el ciudadano, entendido como aquel que puede ejercer este derecho a votar y ser votado, es un joven, o son jóvenes. Y sin embargo tenemos un Congreso anquilosado, un Congreso con los mismos personajes. No vamos a dar nombres, pero bueno, si sacaras un álbum del Congreso mexicano y lo hubieras sacado hace 15 años y lo sacas ahorita, pudieran ser los mismos, ¿eh? Oye, o sea, lo llenas con las mismas estampitas. Sí, ándale, como si fuera el álbum Panini del Mundial, ¿no? A mí me llamó la atención ahora que los dirigentes partidistas de todos los partidos políticos empezaron a decir, cuando venga la repartición de los cargos plurinominales, vamos a invitar a personajes de la sociedad civil, ciudadanos sin partido, representantes de México, y cuando salen las listas, los primeros a estar ahí en las primeras posiciones
son los dirigentes de los partidos los políticos. mismos, Qué vergüenza, ¿no? Exacto, los mismos de siempre. Y mira, el Congreso tiene que ser un reflejo de la sociedad mexicana. El Congreso, hay quien dice, es que se debería exigírsele a los legisladores que tengan determinado grado académico. No, al contrario. El Congreso tiene que ser un reflejo de la situación sociocultural de nuestro país. Somos un crisol en este país. Exacto, es una representación de la sociedad en el juego republicano, ¿no? En el juego del ejercicio del poder público. Sin embargo, con el agandalle, perdón por la expresión que existe. Pero es la expresión que tienes que utilizar, tienes razón. Por parte de los partidos políticos y ahora el agandalle continuado a través de esta figura de la reelección, porque ojo, la decisión de reelegirse no es del legislador. Tú puedes ser un buen legislador, haber hecho un buen trabajo parlamentario, ser responsable, atender tu distrito. Pero si no la llevas con los dirigentes de tu partido, pues no te postulan. Tienes toda la razón. Porque el monopolio de las candidaturas lo sigue teniendo el partido político. Tenemos la figura de los candidatos independientes que, salvo el hitazo del Bronco cuando salió esta figura, así que dijimos, órale, mira, sí funciona. Después pues ya nomás no volvió a funcionar, ¿no? Como que esa fibra ya se bajó, ¿no? De los independientes. Ya como no. que ya muchos se dieron cuenta que hay bastantes candados, muchos requisitos, que en muchos casos se vuelve muy complejo convertirte primero en candidato al reunir las firmas que necesitas y después tener pues posibilidades reales de ganar. Exactamente. Entonces, en estas condiciones tenemos un sistema supuestamente dual, pero que realmente mantiene ese monopolio político para los partidos políticos, y ahora con este tema de la reelección legislativa, bueno, pues una permanencia injustificada en muchos casos, ¿no? Que lo único que hace es dar espacios y fuero. ¿Por qué? Porque muchos de los que pretenden ser legisladores lo hacen porque ocuparon algún cargo político administrativo, estimado Daniel, y en esta reyerta política en la que hemos convertido a nuestro sistema, en la que hay golpes para un lado y para otro y patadas todo el tiempo, bueno, pues el miedo a poder recibir una venganza política en caso de que se pierda un espacio que se ocupaba, pues hace que se vuelva casi de vida o muerte ocupar un escaño parlamentario para hacerse del fuero, ¿no? Entonces el Congreso se está convirtiendo en esta trinchera política, pero en perjuicio de sus tareas verdaderamente legislativas, que es la construcción de un sistema jurídico eficiente, moderno y operativo, en una época en la que ya las cosas van mucho más rápido, ¿no? De lo que lo iban en el pasado. Y necesitamos leyes mejores y más leyes modernas más rápido. Claro. Y no las tenemos. No tenemos un Congreso allá anquilosado, metido en sus pleitos políticos, con legisladores que están ahí prácticamente apoltronados y bueno, pues no se ve para dónde, ¿no? Entonces, por eso llamó la atención que presentaran esta iniciativa para regresar un poco a como estábamos antes, ¿no? Y también reducir el número de integrantes de las cámaras, ¿no? Que ese también es otro tema curioso, ¿no? Porque a nivel doctrinario se supone que a mayor representación, mejor representación. O sea, deberíamos todos aspirar a tener más legisladores. Pero no ha pasado, ¿no? Pero no ha pasado. En la práctica no se ha traducido en eso. Y si tú ves el Senado y la Cámara de Diputados, 128 contra 500, lo que comentabas tú hace un rato, estimado Daniel, el índice, la tarea parlamentaria es exactamente igual. O sea, tampoco funciona mejor el chiquito que el grandote. Sí, tienes toda la razón. No quiere decir que porque allá haya menos se entienden de mejor manera y pueden salir las iniciativas. Hay muchas que tienen ahí hasta años congeladas. Y aquí hemos comprado la idea de que tenemos un Congreso grande porque nos comparamos con el Congreso norteamericano, que es un Congreso pequeño. Así es. Pero a nivel mundial tenemos un Congreso mediano, no es ni muy grande ni muy chico. La media, como el problema es la disfuncionalidad, ¿no? Más que el tamaño o la permanencia, el problema del Congreso mexicano es que llevamos muchos años con una poca funcionalidad, ¿no? Pues mi querido Fernando, se nos está agotando el tiempo como siempre, de veras un lujo recibirte aquí en tu casa que es RR Noticias. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias, estimado Daniel, un placer haber estado hoy contigo y con todo el público y el auditorio de RR Noticias. Y además Puma Hermano, mi querido Fernando. Claro, pero Puma Hermano por el tema académico, no por el equipo. Ya le platicaba que yo ya llegué medio maleado a Universidad Nacional. Tú eres azul, con una amplia tolerancia a la frustración. Sí, no, imagínate si no. Gracias, Fernando Ortiz. No, hombre, a ti, estimado Daniel. 7 de la mañana con 49 minutos.